púgil de Hamburgo de 22 años, que ha hecho ya 2 combates en el campo profesional, ha ganado los 2 a los puntos y que fue un muy buen amateur y que se va a enfrentar a Peter Durdik, de 26 años, unos 71 de estatura, 70 kilos de peso. En este combate a 4 saltos dentro de la categoría Super Welter. En principio, pues el favorito, la estrella, es Sebastian Zbik, este boxeador de 22 años que brilló en el campo amateur, donde fue bronce en los campeonatos de Europa Junior. En 2002 campeón de Alemania, en 2002 bronce en los campeonatos de Europa. Y que tenía como sueño clasificarse para los Juegos Olímpicos de Atenas, no lo consiguió, que debutó en el campo profesional el 17 de julio de 2004, derrotando a los puntos a Janos Berendi, un rumano. El siguiente combate lo hizo ante otro rumano, Gaspar Lucian. Como ven, pues tampoco se precipitan, ni muchísimo menos los alemanes a la hora de llevar la carrera de uno de estos boxeadores. 71 kilos 200, ha dado en la báscula Sebastian Zbik, 1,82. Lo entrena Fritz Dunek. Tienen a Peter Durdik. Y su palmarés 1,41 con Vlado Varegui, que era otro de los trotamundos también de este hombre. También ha boxeado en todos los sitios, en Alemania, en Francia, en España muchas veces, pues que casi siempre perdiendo, en Bélgica, en Dinamarca mucho, en Portugal. Tienen a Sebastian Zbik, hombre que como amateur ya hemos dicho que brilló, bronce en los campeonatos de Europa Junior de 2002, campeón de Alemania. Y el campo profesional, 2 victorias en 2 combates, las 2 a los puntos. No es un pegador, pero sí es un hombre con una buena técnica de boxeo. Joven, 22 años. Y le ven con Fritz Dunek, uno de los hombres que entrena a muchos de estos boxeadores del equipo Universum, como, bueno, pues entre otros los hermanos Klitschko. Punktrichter dieses Kampfes ist Manfred Küchler aus Hannover. Die Punktrichter sind Joachim Jakobsen und Werner Kasimir. Wir gehen über 4 Runden. Achtung auf meine Kommandos. Steht euch jetzt die Hand nach dem Kampf. Alles Gute für euch beide. Combate dentro del peso Super Welter a 4 saltos. Sebastian Zbik con el pantalón azul, el alemán imbatido, 2 combates, 2 victorias, las 2 a los puntos, 22 años, 71 kilos 200, 1,82 de estatura. Se enfrenta con el calzón blanco al zurdo eslovaco de 26 años, Peter Durdik. Una victoria, 4 derrotas, la victoria por KO. Las 4 derrotas a los puntos, es decir, es un hombre que normalmente pues suele aguantar. Y aquí el favorito es Sebastian Zbik, que es un hombre que fue un buen amateur, bronce en los campeonatos de Europa Junior en 2002, campeón de Alemania senior, ahora en el campo profesional tras perder ese tren olímpico a Sydney. Debutó en el campo profesional el 17 de julio de 2004 con una victoria ante Janos Berendi, un rumano. También fue rumano su segundo rival, Gaspar Lucian. Y como ven, pues le están poniendo rivales más o menos pues flojos, para que Sebastian Zbik pues vaya acumulando combates, vaya acumulando victoria, vaya acumulando sobre todo también experiencia en el campo profesional. Es un hombre que tiene buena técnica, buena escuela de boxeo, como se puede apreciar en este primer asalto, y que en teoría pues tiene que dominar a Peter Durdik. Posiblemente pues quizás se tenga que conformar con una victoria a los puntos, porque no es un gran pegador Sebastian Zbik. Pues es un pugil con muy buen boxeo, con buena experiencia, como hemos dicho, con escuela sobre todo. Ahí ven a Vlado Varegui en la esquina del eslovaco, el hombre que perdió con Germán Huartos, con Iván Pozo, con Miguel Mayón, con el portugués Bento, con entre otros Vladimir Sidorenko en el debut profesional de Vladimir Sidorenko, con Alejandro Monzón, con el canario también se enfrentó y también perdió, obviamente. Pues era un profesional de la derrota, Vlado Varegui, y ahora pues en su equipo de boxeo como entrenador pues tiene también otros, pues le podríamos calificar así también,
profesionales de la derrota. De vez en cuando pues alguna sorpresa pueden dar, como Peter Durdick cuando ganó a Ike Frigger, pero lo normal es que pierdan. Y bueno, mientras den la cara y hagan buen papel, pues suelen ser rivales más o menos aceptables pues para estos boxeadores que tienen muy poquita experiencia en campo profesional, como es el caso de Sebastián Svik. Obviamente, si Sebastián Svik sigue progresando en el campo profesional como lo hizo en el campo amateur, pues ya llegará el momento en que tendrá que enfrentarse a rivales de mayor entidad, lógicamente. Es mucho más alto, 1,82 frente al 1,71 del eslovaco. Obviamente tiene mucha más escuela, mucho más boxeo, más experiencia, aunque no en el campo profesional, pero sí su paso por el campo amateur, obviamente también ya ha curtido en la alta competición. Y ojo, porque está Sebastián Svik ahí cortado, producto de un cabezazo, que tendrán que trabajar en la esquina del alemán, porque se ven cómo brotaba la sangre de esa herida, de ese corte, de esa brecha. Esta es la esquina eslovaca. Esos 3 últimos combates con la victoria ante Ike Frigger, las 2 derrotas ante Marco Schulze y ante Douglas Bellini. Aunque es eslovaco, nunca ha boxeado en Eslovaquia, ha boxeado en Austria, en Bélgica, en Alemania. Y ahí ven esos 2 combates, los 2 últimos y los 2 primeros, porque son los 2 únicos que tiene el campo profesional Sebastián Svik. Tendrá que mantener la calma, no desconcertarse por ese corte, por esa herida. Son gajes del oficio, cosas a las que tendrá que acostumbrarse en su andadura como boxeador profesional Sebastián Svik. Tampoco creo que le incomode la guardia de Peter Durdick, porque obviamente en el campo amateur se ha enfrentado a muchísimos zurdos. Sebastián Svik, quizá más que la posición de zurdo, lo que le pueda desconcertar de Peter Durdick sea su heterodoxia a la hora de boxear. Normalmente los boxeadores a los que se ha medido Sebastián Svik en la alta competición son boxeadores pues más bien técnicos, de esa escuela amateur de alta competición. Y Peter Durdick pues no se adapta a ese molde, a ese cliché. Bien, ahí trabajando con esa izquierda adelantada Sebastián Svik ante el eslovaco, que ahora se agarra. Técnicamente bastante corto Peter Durdick, que incluso pues cuando tira esa mano izquierda se tira detrás de ese golpe, casi adelantando la pierna trasera, y poco a poco le tiene que ir fijando ahí Sebastián Svik. Ahí ven la mirada atenta también de Fritz Junek, su preparador. Ese crochet de izquierda, el directo de derecha, las derechas abajo. Muy bien ahí con esa derecha abajo precisamente y la derecha arriba, doblando con la misma mano Sebastián Svik. Como ven, pues pretende no desordenarse, seguir haciendo ese trabajo. Se le ve en algún momento pues ese rostro de frustración por ese trabajo peligroso con la cabeza de Peter Durdick, que muchas veces pues dentro de esa fogosidad, pues quizá de una manera involuntaria, pero entra con la cabeza como un auténtico ariete. Bien, cruzó de nuevo la derecha Sebastián Svik. Y ahí se le agarra, no le deja trabajar, le traba el eslovaco. Pues tiene ese estilo incómodo, no porque tire golpes, sino porque entra con la cabeza y luego se agarra, de tal forma que incomoda mucho el boxeo de Sebastián Svik, que intentará recuperar un poco pues esa corrección boxística, trabajando más en esa larga distancia con el jab de izquierda y la de derecha. De nuevo cabezazo de Peter Durdick. Uno de esos cabezazos abrió la ceja izquierda del púgil alemán de New Brandenburg, pero que vive en Hamburgo. Los pómulos marcados de Peter Durdick. Tienen que poner de nuevo el esparadrapo que se despegaba. El público que aplaude a Sebastián Svik.
ahí producto de esa humedad, pues el esparadrapo se desprende. Yo creo que llegará un momento en el que el boxeo, pues, igual que ocurre en el campo amateur, pues esos guantes con ese cierre de velcro que está perfectamente puesto y que, bueno, pues sería una solución a esto del esparadrapo, como también ocurre con otros guantes que, bueno, pues tienen esas que tienen los cordones, pero también tienen una cinta elástica de goma. Pues eso podrían ser soluciones para que, bueno, pues esto no ocurra, algo que es tan habitual en los combates, que se desprende ese esparadrapo y haya que parar el combate, con lo que este se enfría. Marcado el rostro de Peter Durdick, el eslovaco zurdo de 26 años. En la esquina de Sebastián Zvik, este buen boxeador amateur. Ahora intentando triunfar en el campo profesional. Tiene 22 años, por lo tanto tiene muchísimo tiempo para ir madurando. Apoyo no le va a faltar, estando en el equipo de Universum. Universum con Peter Kuhl, junto con Wilfred Sauerland, pues son los dos grandes promotores de Alemania. Y hay mucha actividad, tiene muchos combates y de esa manera pues los boxeadores se van haciendo. Estamos en directo en el Universum Gym de Hamburgo, tercer asalto, por lo tanto penúltimo de este combate que va a 4 dentro del Super Welter entre Sebastián Zvik, boxeador imbatido en 2 combates, los 2 a los puntos, y Peter Durdick, el eslovaco. Dominio hasta ahora absoluto de Sebastián Zvik, que los únicos problemas que ha tenido han sido fundamentalmente con la cabeza del eslovaco. Bien, ahí con ese gancho recibió Peter Durdick, que está empezando a, yo creo que a aumentar el ritmo, a soltarse un poco en relación a los 2 asaltos anteriores. Empieza a combinar más los golpes, le aflojaron las piernas ahí a Durdick, que aún así se mantiene en pie, aunque a duras penas, tocando abajo y arriba ahora el alemán. Yo creo que es lo que tiene que hacer, meter ahí ritmo al combate Sebastián Zvik, si quiere una victoria antes del límite. No a lo mejor para noquear a Peter Durdick, pero sí para intentar ganar por inferioridad, por ese KO técnico, obligar al árbitro a que pare el combate. El esparadrapo de nuevo del eslovaco que se desprende, con lo cual pues no nos extrañaría que de un momento a otro pues se tuviera que parar de nuevo la acción, algo que es un auténtico incordio. Los dos se van al suelo en ese agarrón de Peter Durdick, como ven su rostro bastante marcado, el del alemán con un corte en su ceja izquierda, pero producto de un cabezazo. Intenta llavear el eslovaco, que como ven tira pocos golpes, sino que entra y se agarra. Necesita un poquito de distancia ahí Sebastián Zvik para hacer su boxeo. No tiene que dejar que se le eche encima el eslovaco, que se agarre y que le trabe, porque de esa manera lo que va haciendo Peter Durdick es cortarle el ritmo al alemán, que necesita pues cierta distancia para que sus golpes sean efectivos. Está haciendo un buen trabajo con el gancho de derecha Peter Durdick, un golpe con el que se puede frenar bien ahí a un boxeador que presenta esa guardia zurda. Sebastián Zvik perdiendo por momentos la paciencia, porque es que tira un golpe y se agarra, tira un golpe y se agarra. Es el boxeo de Peter Durdick. El árbitro le dice que pare ya de agarrarse, pero ese es el boxeo que está haciendo Peter Durdick. Se le mete ahí, en esa distancia no es tan efectivo Sebastián Zvik, de que le impide trabajar. No es que haga un trabajo Durdick como para ganar asaltos, muchísimo menos desde ahí, pero lo que impide es que el boxeo del alemán Sebastián Zvik tenga un desarrollo normal. Muchas veces pues, para evitar el boxeo de un boxeador, de un púgil como Sebastián Zvik, pues no hay que irse hacia atrás, no hay que correr, sino lo que hay que hacer es ir hacia adelante y agarrarse, que es lo que está haciendo Peter Durdick. Ahí ya no le deja trabajar. Aún así el asalto muy claro para el púgil alemán, que tuvo un momento ahí de brillantez, donde incluso pues ahí estuvo a punto de caer el eslovaco, esos buenos ganchos de derecha. Ahí cuando avanza Peter Durdick con la cabeza por delante, cuando busca ese uppercut de derecha, ese gancho Sebastián Zvik.
Afortunadamente su corte no iba más. El boxeo, que por cierto está de luto por la muerte, lo recordábamos al ver esa herida, por la muerte de Denny Mancini, ese buen preparador y sobre todo pues un reputado segundo. Estuvo prácticamente en todo el mundo, trabajó mucho en Alemania y que falleció recientemente. Le veíamos mucho en los cuadriláteros alemanes, pues trabajando con muchos de estos boxeadores pues, para cortar esas heridas, trabajar la esquina. Además es un hombre que también pues, daba mucha motivación, que llevó a trabajar con grandes boxeadores, incluido pues Nigel Benn en ese combate que tuvo ante Gerald McClellan. Ahí estaba también Denny Mancini en la esquina, pero desgraciadamente nos dejó Denny Mancini, un auténtico caballero del boxeo. Estamos en cuarto y por lo tanto último asalto, y como habíamos previsto más o menos, pues Sebastián Svik se va a tener que conformar con la victoria de los puntos. Peter Durdi, que es un hombre que pierde casi todos sus combates, pero que los pierde a los puntos, es decir, es un hombre que aguanta ahí, que más o menos encaja, que da la cara. Ganar no te va a ganar prácticamente ni un asalto, pero luego también pues, ha ido desarrollando ese instinto defensivo, ese instinto de supervivencia, en el que el hombre pues lo que va intentando es neutralizar cualquier ataque, cualquier acción de Sebastián Svik. El alemán, el hombre con el pantalón azul, pues ha tenido algún momento de brillantez, pero creo que no ha podido brillar, sobre todo porque no le ha dejado Peter Durdi, que en todo momento pues, le ha ido trabando, agarrándose. De esa manera pues iba rompiendo el ritmo, le quitaba la distancia que le interesa a Sebastián Svik. Un poco pegué ese golpe del conejo, ese rabbit punch por detrás de la cabeza, ilegal. Y Sebastián Svik, que no se lo está sabiendo quitar de encima a Peter Durdi. Ha tenido algún momento pues, de brillantez en el que se apunta pues, la calidad incuestionable que tiene este boxeador. Como ya les hemos comentado, brilló en el campo amateur, pero que va a tener que conformarse con una victoria a los puntos, que será su tercera en el campo profesional, ante rivales que le están poniendo pues más bien flojos, como los dos rumanos con los que ya se enfrentó, este eslovaco Peter Durdi. Pero no, ahí se le echa encima y no está sabiendo mantener esa distancia que le interesa a Sebastián Svik. Además es un hombre que cuando avanza Peter Durdi yo creo que va muy expuesto, y ahí es donde tendría que intentar cruzar esas derechas Sebastián Svik. Y ahí no pelear, no luchar ahí en esa distancia que no le interesa para nada. Pues ahí hay que soltarse ya y buscar el terreno que a él le gusta, que a él le interesa. El terreno también en el que los golpes del alemán pueden ser efectivos. Ahí es lo que tiene que ir buscando, esa derecha, lo que pasa que falló justo en los momentos en los que entra Peter Durdi, que como ven pues ha hecho un combate pues, muy farragoso, muy trabado, que es lo suyo, ir ahí a estropear el combate. Y Sebastián Svik que dice, bueno, menos mal que ha acabado ya esto, porque madre mía, qué pesado que me han puesto enfrente, no me ha dejado ni boxear. Pues son cositas que tendrá que ir aprendiendo Sebastián Svik. Todavía le queda mucha carrera porque tiene 22 años. Calidad incuestionable, tiene talento, tiene potencial, pero hoy no lo ha podido mostrar. Es de ahí incluso que uppercut de derecha metió el eslovaco, porque Sebastián Svik pues le ha ido estropeando el combate, por decirlo de alguna manera. Se le echaba encima, le trababa, le agarraba, le metía la cabeza. Y ahí que Sebastián Svik sabe que va a ganar el combate, pero no está satisfecho. ¿Por qué? Porque no ha hecho un gran papel, no ha hecho un combate brillante, porque se ha llevado una herida, que siempre pues, es un trastorno para los boxeadores, tanto para sus planes de entrenamiento, como bueno, pues, se quiera o no, pues ahí queda luego una cicatriz, que obviamente pues luego puede volver a abrirse en combates posteriores. Federativa, que no va a tener muchos problemas para hacer la suma, en este caso porque los 4 asaltos habrá que dárselos por 10-9 a Sebastián Svik, que obtendrá aquí su tercera victoria en el campo profesional.
Y ahí tiene a Peter Durdick, este trotamundos ya de los cuadriláteros, pues en su papel de oponente, de rival, de trotamundos, como otros muchos boxeadores que proceden de estos países del este, donde por desgracia para ellos pues no hay un potencial económico para hacer la carrera de los boxeadores. Los malos les toca ir por ahí a perder y los buenos pues tienen que emigrar a otros países como Alemania, donde les desarrollan la carrera. Manfred Küchler wertete 39:37. Werner Kasimir wertete 40:36. Joachim Jacobsen scored 40-37. Manfred Küchler 39-37. Werner Kasimir 40-36. Sieger durch einstimmige Entscheidung, Winner by unanimous decision, ist damit Sebastian Zwick aus Schwerin. No hay duda, Sebastian Zwick es el vencedor del combate, sigue imbatido en el campo profesional. Este es su tercer triunfo, los 3 a los puntos. Sebastian Zwick. Él ya también ha anunciado el que será nuestro siguiente combate, un combate dentro del peso supermedio en el que vamos a tener la oportunidad de ver al campeón interino de la WBO, a Mario Bate, enfrentándose al veterano Lolen Gamok, el africano del Congo, pero que reside en Dinamarca. Será después de la publicidad.